Para los que sigan disfrutando de las vacaciones, muchas veces nos relajamos tanto que no estamos pendientes de los gastos. Y en hostelería, en algunas ocasiones, hay prácticas abusivas que deberíamos vigilar, Susana. Hay que estar muy pendiente de esos tickets porque a veces puede haber alguna que otra sorpresa. Y es lo que denunciaba justo una usuaria de la red social X, donde explicaba que le habían cobrado 12 euros por colgar el bolso en uno de los ganchos mientras tomaba algo en un restaurante en Ibiza. Y para saber si están permitidas ese tipo de prácticas, vamos a hablar con Enrique García, portavoz de la Organización de Consumidores y Usuarios. Buenos días, Enrique. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, lo primero de todo, saber si esa práctica, que en algunos lugares es más habitual que en otros, pero ¿es legal? Desde luego, nuestro juicio en absoluto es legal cobrar por una percha, ¿no? Pero no es legal por una cuestión de que el empresario no pueda cobrar por una percha 12 euros, lo puede hacer perfectamente, en un restaurante estoy diciendo. Lo que pasa es que tiene que cumplir una serie de criterios, es decir, hay una libertad de precios, pero siempre y cuando se informe previamente al consumidor de esa cuestión. Es decir, el señor puede poner en su carta que cobra 12 euros por usar la percha y el consumidor que conscientemente quiera, pues los paga y no hay problema. Pero no era el caso. El caso es que apareció en la cuenta pues un servicio no solicitado y que encima no se había informado previamente. Por lo tanto, no es legal cuando no te informan del precio del servicio o te cobran algo que tú no has solicitado. Ella explicaba, ¿no?, que en la red social explicaba que en ese momento ellas se dieron cuenta, se quejaron y finalmente consiguieron que se eliminara ese precio del ticket, pero explicaba también en la red social X que bueno, que habría muchos que igual si no entendían el ticket o no estaban muy pendientes, al final era un beneficio que se llevaba el restaurante. En este caso, ¿qué es lo que tiene que hacer el consumidor? Pues básicamente lo que hicieron estos señores, es decir, que primero no se les había informado del precio y luego no lo habían solicitado. Si no se llega a devolver esa cantidad, lo que hay que pedir simple y llanamente es la hoja de reclamaciones. Y ojo, esto también afecta, es muy llamativo este caso porque la percha no tiene que ver con la prestación del servicio habitual de un restaurante, ¿no? Por eso llama la atención. Pero, por ejemplo, cobrar el pan o cobrar los cubiertos o cobrar el hielo, pues sí que son servicios relacionados con el restaurante, pero en muchos casos son ilegales. ¿Por qué? Porque no se informa al consumidor de esta cuestión, no aparecen en carta y luego, desde luego, no han sido solicitados, ¿no? Es decir, cobrar un cubierto, pues oiga, si no, ¿cómo comemos? Con las manos no se puede cobrar, teniendo en cuenta que el establecimiento puede fijar libremente el precio que quiera por sus productos. Por el plato, por la bebida, puede cobrar lo que quiera. Ahora, lo que no puede cobrar son esas pequeñas cantidades sin informar previamente al consumidor y sin que el consumidor lo haya solicitado. Y si no hemos estado muy pendientes y al final hemos terminado pagando ese ticket, ¿hay alguna manera de que el consumidor luego a posteriori pueda denunciar eso sabiendo que no se les había informado de ese coste? Por supuesto, se pide una hoja de reclamaciones, a posteriori también, y se tramita ante la Dirección General de Consumo. Estamos hablando de algo que es ilegal. ¿Qué pasa? Pues que estamos hablando de cantidades pequeñas, 3, 5, 10 euros, que al final el consumidor, por el tedioso mecanismo de reclamación, pues acaba sin poner esa reclamación, ¿no? ¿Y eso qué supone? Pues un beneficio extra muy importante para, en este caso, el empresario, pero eso sí, basado en una ilegalidad clara. Muchísimas gracias, Enrique, por atendernos y dejarnos mucho más claro, ¿no?, esas prácticas que finalmente terminan siendo ilegales si no se anuncian a los clientes. Gracias a vosotros, un saludo. Bueno, nos quedamos con eso. Hay que estar muy pendientes de ese ticket para luego poder denunciarlo y que al final se retire. Gracias, Susana. Parece, Marco Antonio, que el problema es que no nos informen, pero aún así prácticas tan abusivas, aunque nos informen, ahí estaría una cuestión de moralidad. 12 euros por una percha.
concretamente este caso es un caso lamentable, por mucho que estés en Ibiza, que allí todo se dispara y hay determinados restaurantes y precios que son grotescos, o sea, grotescos. Pero cobrar por uso de una percha, y ojo, la ilegalidad no es cobrar, lo que decía muy bien, porque aquí sí que hay que alabar la labor de la OCU, de la Organización de Consumidores y Usuarios, que controlan este tipo de cosas, porque aquí la ilegalidad, por decirlo de alguna manera, no es que te cobren la percha, es que no sale en la carta de precios. Si tú lo pones en la carta de precios, lo puedes cobrar, que también me parece lamentable, uso de percha. O sea, y cómo la propia máquina puede poner uso de percha. Es que me parece alucinante. Pero bueno, para que la gente lo sepa, lo que muy bien ha dicho el de la OCU, el tedioso trámite administrativo que conlleva por 12 euros, vale más el collar que el perro, hablando el lenguaje coloquial, porque no puedes ir al puesto de la Guardia Civil o a poner una denuncia, porque esto no es un delito. Oiga, esto es en todo caso es una infracción administrativa. Tú pones una hoja de reclamaciones, solicitas la devolución de lo que te han cobrado indebidamente, que te va a costar escritos, presentación de escritos, como no tengas certificado electrónico vas a tener que ir personalmente, todo eso es tiempo, el tiempo es dinero, es pérdida de tiempo y lo único que le puede pasar al establecimiento es que te tenga que devolver los 12 euros y que la administración le imponga una sanción, lo que conocemos vulgarmente con el término de multa.